A esta hora saludamos desde Nueva York vía Skype a Juan Alberto Vázquez, periodista de Milenio TV. Él está cubriendo el juicio al Chapo Guzmán allá en la ciudad de Nueva York. Buenos días, Juan Alberto, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet, y muchas gracias, estoy a las órdenes. Bueno, quisiera primero que tú me des un contexto general de lo que está sucediendo en este momento en el juicio al Chapo Guzmán, en qué etapa del juicio está y cuántas cosas se han develado en términos generales sobre lo que ha hecho el capo en el mundo con el tráfico de drogas. Bueno, sí, Janet, amigos de Noticiero, pues un juicio polémico desde el principio. Desde el momento en que Joaquín Guzmán Loera decide enfrentar a la justicia de los Estados Unidos y no volverse pues un testigo protegido como la mayoría de los narcos que son extraditados a este país, bueno, pues la opción que tienen es esa, la de ser testigos protegidos, tratar de alcanzar una pena más corta. Joaquín Guzmán Loera dijo no, yo voy a enfrentar a la justicia, no es cierto todo lo que se dice de mí, y en ese sentido, bueno, pues ha dado mucho material a cronistas, a estudiosos del tema, periodistas, pues esta decisión del Chapo de irse a juicio y que bueno, pues por eso estamos aquí desde principios de noviembre, con todas estas revelaciones que se han hecho en contra de la corrupción mexicana, pero también de toda la corrupción en Colombia, en otros países de Centroamérica, pues como Honduras, como Guatemala, incriminaciones hacia la DEA, hacia las propias agencias de seguridad de los Estados Unidos. Bueno, hemos tenido material de sobra y por supuesto pues lo que ha sucedido también en Ecuador, una plaza de la que poco se hablaba en términos generales, en términos globales, como una plaza del narcotráfico. Bueno, aquí han salido muchas revelaciones en ese sentido, Janet. Sí, antes de entrar en el tema sobre precisamente todo lo que se ha dicho del Ecuador, que es lo que más nos interesa, simplemente cómo le cayó a México el tema de que el Chapo mencionó, estos testigos alrededor del Chapo mencionaron que habría recibido dinero del Chapo el presidente de México. Bueno, mira, con mucha reserva por el contexto en que se dan. Obviamente son revelaciones escandalosas, circularon por toda la prensa, dieron mucho de qué hablar, pero de algún modo también con la reserva del caso, se sabe que estos delincuentes que están testificando, pues buscan en algún modo algunos beneficios. Hay que explicar un poco el contexto en el cual se dan estas declaraciones. Ellos hablan de todos estos temas desde el momento en que son extraditados, tienen muchas reuniones con la CIA, con las agencias de seguridad, hacen muchas entrevistas y ahí es cuando declaran todo esto. En el juicio, todas las declaraciones que han habido sobre corrupción mexicana normalmente son preguntas que les hace la defensa de Joaquín Guzmán Loera, que tampoco se sabe cuál sea la finalidad, en qué puede beneficiar eso al caso del Chapo, pues el que se sepan todas estas cosas, pero normalmente la defensa la que saca estos temas y estos narcotraficantes solamente dicen sí lo dije o no lo dije anteriormente. No es que ellos lleguen al estrado y traten de declarar, de testificar, de señalar a mucha gente. Y en México se tomó como mucho escándalo al principio, después ya con la reserva, al grado de que el mismo Peña Nieto ni siquiera se ha dignado en responder a ese señalamiento que se le hizo, ¿no? Está claro. Ahora sí quisiera ir en concreto sobre lo que se ha mencionado durante este juicio sobre el Ecuador. Quisiera que también nos hagas un contexto porque, digamos, en estos últimos días hemos oído más información, pero no es la primera vez que en este juicio, que pues ya lleva un par de meses, se menciona a nuestro país. ¿Puedes hacernos un recuento, una cronología y destacar aquellas denuncias más llamativas o más importantes que se han mencionado en ese juicio? Claro que sí, Janet. Mira, la primera vez que en este juicio se mencionó el Ecuador fue en el testimonio del narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes. Él contó de un encuentro en la Sierra de Sinaloa, donde el Chapo Guzmán tiene muchos refugios, y ahí Cifuentes le ofreció trasladar cargamentos de cocaína desde Colombia y Ecuador. Estamos hablando del 2003, pero no fue hasta el 2007, según sus propias palabras, cuando se llevó a cabo el proyecto. Esto fue por ahí por el 17 de diciembre, cuando Milton Cifuentes declaró
todo esto, que ofreció a Ecuador como una plaza. Ya después, en este 2007, acababan de asesinar en Colombia a Pacho Cifuentes, su hermano, pues que también tenía muchos años ahí en el trasiego de drogas, y fue cuando Joaquín Guzmán le ofreció a Jorge Milton que regresara a Colombia para que le comenzara a enviar cargamentos de cocaína, y aquel le dijo: yo a Colombia no regreso, pero me voy a establecer en el Ecuador por la cercanía y porque consideró que ahí no corría riesgo. Ya en Ecuador, Milton Cifuentes rentó bodegas, oficinas, departamentos, compró vehículos y comenzó a establecer contacto con distribuidores. Todo esto lo contó él en una cronología en el interrogatorio directo de la Fiscalía de Estados Unidos. Él embarcaba lanchas de cocaína en Ecuador y en alta mar las cambiaban a barcos atuneros que salían del Perú, y bueno, de ahí ya se enviaban hacia México. Tenían proveedores, muchos proveedores, pero algo que se dijo muy importante es que la cocaína que pasaba a través de Ecuador se la compraban a las FARC. Incluso hubo una llamada telefónica que nos mostraron aquí en la Fiscalía, que nos mostraron en el juicio, donde se escucha al Chapo Guzmán negociando con un agente supuestamente de las FARC, y bueno, la llevaban por San Lorenzo, Esmeralda. Es la única ruta que mantenían viva por ese tiempo, y aceptaron, bueno, que no tenían más que comprarla a las FARC, y luego para almacenar esa cocaína en las ciudades de Quito y Guayaquil. Se mencionó él que ahí tenía pues grandes bodegas. Y bueno, algo muy importante es que para llevar a cabo exitosamente esta empresa, sobornaban a miembros del ejército ecuatoriano para que les permitieran este trasiego de cargamento. Especialmente hablaron mucho del capitán Telmo Castro, quien incluso les proveía de camiones para llevar el producto, ya que ahí transportaban y no los revisaban. Él les ofreció eso: a mí no me revisan, yo les puedo hacer esos trasiegos. El capi, o el carpintero, como le decían a Castro, les cobraba $100 por cada kilo de cocaína que transportaban. Después hubo un video donde se ve a Tomás, el sobrino del Chapo Guzmán, ahí en Ecuador. Él fue a supervisar estos cargamentos, a negociar los precios, lo llevaron a Quito y a Guayaquil a ver las bodegas. Para este entonces la DEA estaba ya sobre este grupo de narcotraficantes. Por eso es que estas grabaciones supuestamente fueron grabadas por la DEA a principios del 2008. Ahí vemos a Tomás y a Jaime Alberto Cifuentes negociando. Se compartieron también algunos audios, como te decía, del Chapo ahí con las FARC. Y bueno, viene este cargamento de 8 toneladas, aunque algunos medios consignaron que eran 4, que fue interceptado por las fuerzas de seguridad ecuatorianas en octubre del 2009, aquella vez donde el capi Telmo Castro fue detenido. Y Jorge Cifuentes intentó convencer al Chapo sobre la pertinencia de sacar de prisión al capitán Telmo. Para eso se repartieron $700,000 de sobornos para intentar liberar al militar. Y bueno, sabemos que solamente fue condenado a 2 años y salió, parece ser que al primer año, para seguir operando a favor del cártel de Sinaloa. También aquí, inmediatamente después de Cifuentes, testificó por mediados de diciembre el policía ecuatoriano Pablo Undacacín, que es agente de la Policía Nacional Antinarcóticos, que estuvo en ese operativo cuando se detuvo al capi Telmo. Él contó toda la historia, cómo fue, como un camión, un auto Toyota que iba adelante rojo, cómo lo detuvieron y ahí iba Telmo. Bueno, contó todo a detalle de esa detención. También testificó la asistente del fiscal ecuatoriano, Fernanda Patricia Java Quislema. También ella formó parte de las diligencias para formar estas carpetas de investigación de dicho decomiso. También estuvo ahí presente. Y bueno, luego de la detención de Telmo, contaron que los envíos siguieron desde Puerto Bolívar, Guayaquil, por parte de las FARC al cártel de Sinaloa. Este es básicamente el contacto que nació ahí, que al parecer continúa en este momento. Bueno, esto ya no se dijo, esto ya se supone. Y llegamos al testimonio de Alejandro Cifuentes, el que fue esta semana. Alejandro Cifuentes contó de esta versión similar a la que ya había dado su hermano. Su hermano Jorge le presentó al Chapo Guzmán a un tal Juan Pablo Londoño, quien manejaba una empresa llamada Monedero X, establecida en México, para mover el dinero de Estados Unidos a Colombia, primero dijo, vía prepago. Pero Alex Cifuentes dio una versión similar, aunque con otros datos. Entre las muchas maneras que tenía el Chapo Guzmán de mover el dinero
de las drogas de Estados Unidos, habló de esta misma utilización de las tarjetas de débito cargadas con $9,900, pero él dijo que se retirarían en Ecuador ese dinero. Cambió la versión de su hermano, que había dicho que en Colombia. Alex Cifuentes dijo que en Ecuador. Y bueno, también dijo que tenían una compañía de seguros que ayudaría a lavar ese dinero. No dijeron en dónde estaba establecida esa compañía, si en México o en Colombia o en Ecuador, y utilizaban a bancos chinos. Así lo dijo, bancos chinos, para hacer estas transferencias electrónicas. También hasta el momento parecía que todo el armamento que compraba el cártel de Sinaloa provenía de los Estados Unidos. Esto lo contó Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. Él contó cómo a través de la frontera mandaban dinero para comprar armamentos. Bueno, Alex Cifuentes amplió las formas en que adquirían armas pesadas el cártel de Sinaloa y dijo que sus contactos militares en el Ecuador y en Honduras les hacían llegar RPG-7 explosivos CK, rifles de asalto y lanzagranadas MGL de 30 milímetros. Eso es, bueno, lo que contó básicamente Alex Cifuentes esta semana de Ecuador, ampliando un poco lo que habían dicho los demás. No ofreció más detalles, como te decía, no dijo dónde estaba esta compañía de seguros, pero bueno, básicamente pues planteó que Ecuador ya se convirtió, ya estaba establecido como una plaza de paso y bueno, donde operaban ya varios grupos criminales, Janet. Perfecto, Juan Alberto. Pues un extraordinario relato el que tú has hecho de lo que se ha develado ahí en el juicio al Chapo Guzmán. El tiempo ya se nos terminó, pero pues nos dejas ya ahí algunos datos y detalles que pues coinciden con algunas otras informaciones que se han develado también en todo este tiempo aquí en el Ecuador sobre el tráfico de drogas y sobre la intervención del cartel de Sinaloa ya directamente en nuestro país, la operación del cartel de Sinaloa. Te agradezco mucho por este contacto, quisiera mantenerlo a futuro y que nos puedas seguir contando qué otras cosas se develan en este juicio sobre la participación del Ecuador en el narcotráfico internacional. Muchísimas gracias, Juan Alberto. Un gusto, Janet. Buenos días a todos.